Unón, eta eskerrik asko. Quería empezar felicitando a Podemos Euskadi en la persona de Pilar y toda su comité, o como os llaméis, comité ciudadano, por la capacidad organizativa que estáis teniendo y porque creo que estáis realmente impulsando pues la organización que es tan importante para nuestro futuro, ¿no? Para el futuro, digamos, de nuestra sociedad. A mí me toca hablar de algo que me es lógicamente muy conocido, que es la militancia y la lucha ecologista, ¿no? Quiero empezar diciendo que si hay dos movimientos revolucionarios, verdaderamente, profundamente revolucionarios en este momento, en el sentido de transformadores de la sociedad, son el feminismo y el ecologismo. Y precisamente por eso, tanto el feminismo como el ecologismo están siendo tan brutalmente atacados por la derecha y por la extrema derecha, ¿no? Es decir, la guerra cultural es brutal en este momento, la guerra cultural es brutal. Quizás la guerra contra el feminismo la conocéis mejor porque bueno, forma parte más visiblemente de nuestro día a día por los ataques que está sufriendo pues nuestra gente en el gobierno que defiende estas posiciones, y la guerra contra el ecologismo, pues tal vez la conozcáis más o la conozcáis menos, pero lo cierto es que cada día pues digamos que sufren ambos movimientos un doble ataque, ¿no? Por un lado, un intento de cooptación, ¿no? Todos somos feministas, todos somos ecologistas, cuando la realidad es que, por otro lado, pues la violencia contra la mujer cada vez es mayor, o la destrucción ambiental cada vez es mayor, ¿no? Es esa contradicción. Por un lado la cooptación y por otro lado los ataques directos contra los elementos que conforman nuestro, digamos, nuestro discurso, ¿no? Es decir, que hay una guerra claramente cultural de la extrema derecha. No sé si lo habéis visto, pero por empezar a bajar al terreno, hace unos días salió un informe del gobierno vasco que decía que el sur de Álava va a sufrir un proceso rápido de desertificación debido al cambio climático. Es decir, no estamos hablando de hipótesis, de lejanas hipótesis científicas. Tal vez cuando empezábamos hace unos años pues podía ser así, pero la realidad es que esto está cambiando y está cambiando muy rápidamente, ¿no? Y solamente la lucha contra la destrucción ambiental siempre ha surgido de abajo arriba, ¿no? Hay días que se han convertido, casi se han institucionalizado, como por ejemplo el Día de la Tierra. Todo el mundo sabe hoy que el 22 de abril es el Día de la Tierra, o el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente. El Día de la Tierra empieza en Nueva York, cuando en el año 1971 uno de los ríos de Nueva York, el río Hudson, es prácticamente una masa sólida, humeante, de residuos tóxicos que realmente hacen el aire irrespirable, y eso lleva a la ciudadanía a levantarse, a movilizarse, y así se celebra el primer Día de la Tierra para denunciar la situación de ese río. Es decir, que es la gente la que levanta su voz. Poco a poco estas voces contra la destrucción de diversos elementos puntuales, aquí también los hemos tenido muy profundos, no hay más que pensar en lo que fue el movimiento, la lucha contra la central nuclear de Garoña, ¿no? Una lucha que no cesó nunca desde que comenzó la construcción de los planes nucleares en la costa vasca, que por cierto en estos días, por ejemplo, se recuerda el asesinato de Gladys del Estal, precisamente en Tudela, pues hace, no sé si se cumplen 50 años o 40, no sé, ya no me acuerdo, se pierde uno la cuenta, ¿no? Lo viejos que somos, madre mía. Pero bueno, de alguna manera personas como Gladys pues son el ejemplo vivo de cómo ha sido la militancia, ha sido la ciudadanía la que se ha levantado contra estos poderes que una y otra vez pues nos están imponiendo un modelo que nos destruye, que destruye nuestro entorno. Yo, y ya entrando en una cosa más personal, indudablemente la lucha ambiental necesita de la movilización social. Pero en un momento dado, y en eso, digamos, yo coincidimos mucho con mucha otra gente el 15M, cuando nos dimos cuenta, poco a poco fuimos percibiendo que
la lucha social era necesaria, pero no suficiente. Había que luchar también en el terreno político. Había que luchar en el terreno político porque al final las decisiones se están tomando en los parlamentos, se están tomando en los ayuntamientos, se están tomando en las diputaciones. Y nosotros veíamos ya, sabéis, me conocéis y sabéis que tengo una larga militancia ecologista de ya más de 30 años en organizaciones sociales y luego ya en la política, y veíamos que realmente la política se había convertido en un muro que era completamente ajeno a digamos, a las demandas sociales, ¿no? Es decir, uno tenía la percepción desde las organizaciones ecologistas en las que militaba que intentar hablar con los partidos políticos era como jugar al frontón, como aquellos de allí, ¿no? Tú ponías una demanda sobre la mesa, pero rebotaba en aquel bipartidismo que teníamos entonces, ¿no? Eso a mí y a otra mucha gente fue lo que me animó a dar el salto a la política, porque realmente es necesario que estemos con una conciencia clara de que hay que cambiar este modelo y que estemos no solamente en las organizaciones sociales, sino también en la política, ¿no? Y también es necesario que la militancia política asuma la lucha contra la crisis ambiental como una prioridad. Para mí siempre ha sido muy frustrante que la izquierda siempre o tradicionalmente dejaba la lucha ecologista como lucha de segunda clase, ¿no? Y esto era muy frustrante. Esto era muy frustrante porque siempre había otras prioridades, ¿no? Siempre había cosas más importantes. Esto se lo dijo muy bien el otro día, por cierto, nuestra eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, se lo dijo muy bien a Unai Sordo, al líder de Comisiones Obreras, ¿no? Cuando, de una manera un poco así jocosa, hablando de la conciencia ambiental, le dijo así como con un guiño, dice, vosotros habéis tardado un poquito, ¿eh? Pues yo creo que eso hay que reconocerlo, porque a mí me parece que en este momento es una lucha prioritaria. Es una lucha prioritaria que requiere de la acción institucional y de la acción en la calle. Y por eso, quizás, al igual que el feminismo, la movilización en la calle es imprescindible para acompañar o para apoyar o para criticar lo que se está haciendo en las instituciones, ¿no? Mirar, yo desde que bueno, pues gracias a Podemos Euskadi, a la confluencia que hicimos, bueno, pues a este movimiento, desde que llegué al Congreso hemos hecho muchas cosas y muchas veces perdemos la perspectiva de para qué sirve lo que estamos haciendo, pero creo que conviene recordarlo, ¿no? Porque cuando llegamos al Congreso, Garoña estaba abierta todavía, si lo recordáis. Hubo que trabajar mucho para conseguir cerrarla. Había por aquí bastantes proyectos de fracking que conseguimos frenar y de hecho hoy el fracking está prohibido. También luego posteriormente vino el proyecto de gas en Subijana que también conseguimos paralizar. Es decir que yo creo que, y bueno, hay muchas otras cosas que tienen que ver con el territorio y no tienen que ver, en el sentido de que cuando legislas, digamos, globalmente, pues hay cuestiones como, por ejemplo, las que se han aprobado en la nueva ley de residuos, que van desde la introducción de los sistemas de devolución y retorno, que sabéis que es lo de devolver la botella como hacíamos antes, el que sea obligatorio que en los bares te ofrezcan agua de grifo, en fin, tantas cosas que hemos ido consiguiendo a lo largo de este tiempo y que yo espero que seamos capaces algún día de, digamos, de ponerlo blanco sobre negro para que se vea que realmente estamos consiguiendo cambios, ¿no? Algunos son muy visibles, solamente el último día en el Congreso, y con esto termino porque creo que me estoy enrollando mucho, pero solamente el último día en el Congreso, esta misma semana, conseguimos 4 cosas fundamentales. Terminar con el voto rogado, que era una demanda de nuestra gente, de la gente que está en el extranjero, el poder votar de manera normal, como se vota en todas partes. Conseguimos el que se aprobara el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo sobre las empleadas del hogar. Conseguimos destopar las pensiones. Es decir, solamente y conseguimos también una reclamación que había sido nuestra, que era el tema de poner un tope al precio del gas, ¿no? O sea, 4 cosas en un solo pleno. Es decir, que cuando os digan que lo que hacemos no sirve de nada,
que realmente no es verdad, no es verdad. Es decir, estamos consiguiendo muchas cosas. Algunas son muy visibles. En concreto, yo creo que estas 4 son muy visibles. Es decir, la reclamación del voto rogado era una reclamación muy sentida, muy reclamada por la marea granate, ¿no?, de la gente fuera. Es decir, estamos consiguiendo cosas y eso solo es posible gracias a ese trabajo que desde abajo, arriba, desde la militancia, desde cada uno de nosotros y nosotras estamos haciendo para conseguir estar ahí. Y si no estuviéramos nosotros y nosotras, os garantizo que muchas de estas cosas no se hubieran conseguido. Esto creo que, yo no sé si lo tenéis claro o no lo tenéis claro, yo creo que los que estamos aquí sí, pero creo que hay que transmitirlo también, porque realmente hay una tendencia, por mucho que digamos que hay solamente una alternativa de un partido, de un gobierno del PSOE con nosotros o de la derecha, pero por mucho que no sea tan visible y que Sánchez diga el problema es que nosotros hacemos visibles las discrepancias. No, el problema no es ese. El problema es que el PSOE tiene una inercia hacia la derecha, como los coches cuando sueltas el volante y tienden a irse hacia un lado. Pues el PSOE siempre tiende a irse hacia la derecha. Y entonces tiene que haber alguien que le diga, oiga, que no, que vamos para allá. Y esto es así, y tenéis que tenerlo claro. Es decir, si fuera si el Partido Socialista estuviera gobernando solo, o como decía Pau, estuviera con Ciudadanos, ninguna de estas victorias se hubieran conseguido. Y desde luego en el ámbito ecologista ya os aseguro yo que no estaríamos ni a mitad de camino de donde estamos y todavía nos falta mucho por avanzar, porque ni mucho menos estamos donde nos gustaría estar, ¿no? En fin, esto es lo que yo os quería contar. Simplemente, bueno, pues daros las gracias, incidir en la importancia, si en algunas luchas la militancia tiene importancia, para mí es en el feminismo y es en el ecologismo, que termino como empecé, diciendo que creo que son los 2 movimientos verdaderamente revolucionarios y transformadores que en este momento necesita nuestra sociedad. Eskerrik asko.